Chile, como ustedes saben, es el modelo de la joya de la corona del mundo neoliberal. Se dice que es lo que fue profundamente exitoso, etc. Y ahora lo que vamos a analizar es, con él, es cómo una sociedad que es absolutamente hegemonizada por el neoliberalismo, de repente observamos una rebelión profunda en octubre y noviembre del 19 que nos hizo pensar que la hegemonía neoliberal estaba rota. Y vivimos con esa ilusión. 2020 se eligió, se aprobó hacer una nueva constitución, y fue apabullante el voto a favor de hacer una nueva constitución que pretendía quitar la constitución neoliberal y dictatorial de Pinochet. Y luego resulta que también hubo elecciones para elegir una constituyente, y la mayor parte de los electos en la constituyente fueron gente independiente, y se hizo una constitución muy progresista, muy detallada, pero muy progresista, y de repente vino la votación para aprobar esa constitución, y esa constitución fue rechazada por el 62% de los votos, lo cual significó para todos nosotros una cubetada de agua fría con hielos incluidos. El día de hoy, Juan Carlos nos va a explicar qué chingados pasó, por qué fue lo que pasó, y tiene todo un planteamiento teorizado sobre eso, y creo que va a ser muy importante. Bueno, una vez dicho esto, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos por unos 30-45 minutos para que nos explique esto que acabo de decir yo en términos muy mexicanos, coloquiales. ¿Qué chingados pasó en Chile? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? El asunto es una respuesta compleja. Ya tuve oportunidad de escuchar yo ayer en su primera plática ese planteamiento. Juan Carlos, bueno, te damos la bienvenida aquí, este grupo, esta comisión universitaria, en este lugar que se llama Las Catacumbas, ¿verdad? Y que forma parte de esta. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad que tengo de estar en Puebla por una gestión de la doctora Blanca Cordero, como también de quien me ha entregado a ustedes una pequeña biografía de uno, muy elocuente, y se le agradezco, Carlos Figueroa, de cual somos amigos ya cercanos a los 20 años. 20 años de amistad. Hemos tenido esas amistades que se hacen en función de las contradicciones y de las discusiones y de los análisis. No somos personas que tenemos las mismas opiniones frente a las mismas cosas. Hemos discutido mucho, hemos tenido ciertas controversias bien importantes al interior de los grupos de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero al mismo tiempo eso mismo yo creo que hace posible la amistad. Yo creo que la diferencia, la controversia, las problemáticas que se plantean y si se hacen con altura de mira, con perspectiva de futuro, permite el crecimiento. Y yo creo que de ambos hemos crecido mutuamente, hemos aprendido de cada uno de nosotros. En ese sentido yo agradezco a Carlos cuando él me ofreció la posibilidad de estar con ustedes, yo acepté inmediatamente. Y acepté inmediatamente y tuve que hacer una serie de movidas para poder quedarme en Puebla hasta el día jueves para poder compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque considero que uno siempre tiene que tener la posibilidad de conversar con aquellas personas que han tenido una trayectoria política, social en la vida y que les permite ver procesos políticos y de cambio distintos a los que uno puede ver como un investigador, como una persona que está permanentemente viendo las cosas desde la perspectiva académica.
Entonces por eso yo acepté gustoso venir a las catacumbas. Yo me imaginaba otro tipo de lugar, así como lleno de pasadizo, oscuro y todo lo demás. Sí, de la araña, así que me imaginaba las catacumbas de la época de los cristianos, etcétera, de la época romana. Bueno, es un edificio hermoso, distinto, pero eso no quiere decir que no nos cobije en nuestro... las catacumbas siempre nos dan la idea de que estamos cobijados para conspirar, ¿no? ¿Cierto? Para preparar tal vez fue un centro conspirativo. el asalto al poder. Bueno, todos nosotros, de una u otra manera, hemos tenido esa misma ambición de querer asaltar al poder. Dicho esto, yo voy a tratar de exponer lo más sintéticamente posible qué ocurrió en Chile, qué ocurrió en la principal sociedad latinoamericana neoliberal del continente. Y quiero resaltar justamente y subrayar de que estamos en presencia de una de las sociedades neoliberales triunfantes. En Chile el neoliberalismo triunfó y se instaló como un aparato de dominación, y no solamente como un aparato de dominación, sino que se hizo hegemónico en los últimos 50 años. El resultado del golpe de Estado contra el compañero Salvador Allende en 1973, que este año justamente estamos conmemorando los 50 años de ese trágico acontecimiento, no solamente significó el derrocamiento de un gobierno, no solamente significó la detención de un proceso revolucionario como el que conducía Salvador Allende, sino que fue también la oportunidad histórica que tuvo la clase dominante chilena, capitalista, ¿cierto? Como también la clase o los rectores del capitalismo mundial, especialmente estadounidense, de fundar un nuevo tipo de sociedad. Chile no es solo, como lo han planteado algunos analistas, un laboratorio de un experimento como fue el neoliberal. No, Chile fue la intencionalidad histórica de fundar un nuevo tipo de sociedad. Y ese nuevo tipo de sociedad es la sociedad neoliberal, que transformó estructuras económicas, transformó estructuras sociales, transformó estructuras culturales, transformó toda la formación social chilena, pero sobre todo, y esto es lo que yo quiero hacer hincapié, sobre todo constituyó un nuevo sujeto histórico, un nuevo hombre y una nueva mujer. Es decir, la transformación de las estructuras da lugar a la constitución de un nuevo sujeto. Un nuevo sujeto que se ha ido instalando en la sociedad neoliberal hasta el día de hoy. Y cuando uno analiza la sociedad neoliberal o la sociedad chilena como expresión de la dominación y hegemonía del neoliberalismo, tiene que siempre reparar en aquello, porque nos está analizando, nos está estudiando la vieja sociedad chilena que se derrumbó con el golpe de Estado del 73. El golpe de Estado es un corte, es una inflexión, es una grieta al interior de la historia política de la formación social chilena, pero no política, sino social, cultural, económica. Cambió. Claro, indudablemente entre la estructura anterior de la historia chilena pre-73, pre-70, hacia atrás, con lo que hay después del 73, 75 en adelante, hay continuidades. Hay algunos hilos que todavía se surcen y que pueden tener continuidad en el presente, pero son los menos. Son los menos. Chile es una sociedad radicalmente distinta a lo que había antes.
Pero lo central es que los hombres y mujeres también son distintos. Porque pensemos que son 50 años los que han transcurrido del golpe. Pensemos que, por ejemplo, el ministro de Agricultura de Salvador Allende, el señor Jacques Chonchol, que hizo la reforma agraria, que entregó las tierras a los campesinos, etc., murió recientemente de 95 años. Y era uno de los últimos ministros de Salvador Allende que quedaba vivo. Entonces, ¿qué quiero ejemplificar con la muerte de Don Jacques? Es que la generación de hombres y mujeres que hicieron posible la experiencia popular del gobierno revolucionario de Salvador Allende ya no está con nosotros. Y por lo tanto, los hombres y mujeres que resistieron a la dictadura de 17 años también están quedando pocos. Porque yo soy parte de eso y ya soy un hombre grande. No voy a decirle edad por vanidad, pero bueno. Pero el tema es que las generaciones van pasando, van cambiando. Y se están constituyendo generaciones conformadas, constituidas, ya no en el Chile pre-73 o en el Chile de la primera etapa de la dictadura, sino que ya son chilenos formados en la sociedad emergente neoliberal de los años 80, los años 90, 2000, 2010 y 2020. ¿Captan? Entonces, cuando uno analiza la sociedad, tiene que poner atención en aquellas cosas. Porque esos hombres y mujeres son los que están definiendo por dónde va la historia, por dónde va a caminar la historia futura, si es que tiene futuro la historia, ¿no? Entonces, cuando la sociedad neoliberal se consolida, producto de la conducción que hacen los gobiernos concertacionistas, que son los gobiernos que suceden a la dictadura, que son los gobiernos de la democracia protegida, que son los gobiernos que expanden, profundizan y socializan el neoliberalismo en Chile, que son gobiernos de partidos como el Partido Socialista de Chile, como el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia o el Socialdemócrata, que conforman aquella primera organización política que toma el poder en el año 90, que es la concertación de partidos políticos por la democracia, que duran 20 años en el gobierno. Y duran más años que la dictadura. La dictadura duró 17 años. Los gobiernos de la concertación tienen 20 años. Y digo esto porque es importante, porque la consolidación de las estructuras y de las reformas y de los cambios estructurales introducidos por la dictadura, no la hace la dictadura, no la hace la derecha chilena, la hacen los gobiernos democráticamente electos. Lo hacen los opositores a la dictadura desde los años 80 en adelante. Entonces, la consolidación de esta sociedad no es solo producto de Pinochet, no es solo producto de la acción de estos sectores neoliberales que se enquistaron dentro del gobierno militar o dictadura militar, sino que también dentro del convencimiento que asumieron los sectores de la concertación y se volvieron todos neoliberales. Entonces, la sociedad es una sociedad profundamente neoliberal. Y esta sociedad neoliberal presenta un nuevo tipo de conflicto. Y quiero llamar la atención sobre ese tema, porque muchas veces cuando yo planteo esto de que hay un nuevo tipo de conflicto en la sociedad neoliberal, muchas personas, las personas que de una u otra manera militaron en la izquierda marxista, y si eran marxistas y creían en la lucha de clase, no que creían, sino que estimaban que la historia tenía un motor, y ese motor era la lucha de clase. Es como dicen, pero ¿cómo? ¿No hay lucha de clase hoy día? Sí, la lucha de clase sigue habiendo,
Pero la lucha de clase, como también las clases, evolucionan o cambian en el tiempo. Se transforman. No, las clases dominantes no son las mismas clases dominantes de hace 100 años atrás. Los sectores trabajadores, las clases subalternas, tampoco son lo mismo de hace 100 años atrás o 50. Son distintas. Entonces hay que tener atención a esos cambios. Las burguesías cambian, se transforman, se presentan de manera distinta a lo largo de la historia. Por lo tanto, este nuevo conflicto es una expresión de la lucha de clases, diría yo, pero es una expresión distinta. ¿Y cuál es el nuevo conflicto? El conflicto es un conflicto a tres bandas, que yo digo, entre actores y sujetos que están al interior del mercado, entre actores y sujetos que están al interior del espacio estatal y entre actores y sujetos que están dentro de la sociedad civil. Y la conflictividad se puede presentar en un momento entre el Estado con la sociedad civil, la sociedad civil versus Estado, o la sociedad civil versus mercado, el mercado versus Estado, Estado versus mercado, etc. Y una revoltija de posibilidades infinitas que tiene este conflicto y que explica muchas de las luchas sociales, de las luchas políticas, de las luchas culturales que hoy día se presentan en la sociedad actual. Piensen ustedes, en este momento, piensen en alguna lucha social y cómo ustedes podrán identificar esas tres dimensiones en distintos aspectos. En el aspecto de la dimensión ecológica, en el aspecto de la dimensión cultural, en el aspecto de las decisiones de los X sectores, diversas sexualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos lucha entre estas tres dimensiones. A lo largo del periodo que va de 1990 al 2019, yo puedo identificar distintos conflictos que están referidos a esta matriz de conflictividad que he señalado. Se puede identificar. Por ejemplo, voy a nombrar algunos que tal vez ustedes han escuchado, que fue la revolución de los estudiantes secundarios en el 2006, que fue toda una revolución de chiquillos, niños, porque eran de la básica hasta la secundaria, en la cual reclamaban por una mejor educación, una educación de calidad y que fuera gratuita. Eso es un conflicto típicamente que se da entre un mercado educacional, el Estado y la sociedad civil. Otro conflicto de esta naturaleza fue el conflicto del gas en Punta Arenas. Punta Arenas es la ciudad más austral del mundo. Por lo tanto, es una sociedad, la de Punta Arenas, que vive en torno al suministro de gas, porque es la única forma de mantener las casas calefaccionadas. Por lo tanto, ahí se produjo un conflicto porque querían subir el precio del gas, ¿cierto?, a niveles exorbitantes, es decir, porque había una decisión de mercado de subir el precio. Eso entró en colisión con la sociedad civil, que se levantó, hicieron cortes de ruta, quebraron toda una serie de situaciones y se produjo una intervención del Estado. Aquí tienen otro ejemplo de esta conflictividad. Y una cosa que podría ser muy loca, pero es efectiva, fue la movilización de los ciudadanos de una localidad en el norte que reclamaban contra una fábrica de cecinas porque el olor de la producción de porcinos, de chanchos, era muy fuerte. Entonces la sociedad civil se organizó para reclamar contra la industria de chanchos, de cecinas, y la empresa tuvo que irse. Entonces ahí ven ustedes nuevamente esa confrontación que yo le estoy diciendo, que puede ser parte también de resistencia a la forma de producción que se genera al interior del capitalismo neoliberal. Por lo tanto, a lo largo de ese periodo, siempre hubo conflictos de esta forma. ¿Qué es lo que hacían los gobiernos? Los gobiernos siempre respondían con más mercado. Frente
a situaciones de fallas de mercado que producían el levantamiento de la sociedad civil, se organizaban políticas sociales, o mejor dicho, políticas públicas del Estado para mejorar el funcionamiento del mercado, pero nunca para eliminar el mercado, nunca para regular el mercado, sino para hacerlo más eficiente. Es decir, frente a fallas de mercado, frente a contradicciones que generaba el mercado, que había producido un conflicto con la sociedad civil, se levantaba el Estado y determinaba más mercado. No había más Estado, sino que había más mercado. De manera que a lo largo de estos 30 años se fueron acumulando una serie de contradicciones en la sociedad neoliberal, y en esta sociedad neoliberal llegó un momento en que, por ejemplo, si uno quiere tomar esta misma matriz y observa el primer momento que anticipa la revuelta o que anuncia la revuelta de octubre del 19, es, por ejemplo, el alza del precio del boleto del metro de Santiago. Y del metro de Santiago es como que si ustedes el metro, hoy día el boleto vale, cada viaje a ustedes les cuesta 5 pesos en la Ciudad de México, se lo subieran a 8 pesos, es decir, 3 pesos. En Chile hicieron una alza de 30 pesos, valía 7.20 y lo subieron a 7.50, 750 pesos chilenos. Ese alza, que fue solamente para el boleto de las personas adultas, no era ni para los estudiantes menores de 18 años, ni tampoco era para los adultos mayores, de 60, 65 hacia arriba. Pero hubo una reacción de la sociedad civil, joven, los estudiantes, que dijeron que no. Porque el ministro de Hacienda, de ese momento, dijo, bueno, si quieren evitar el costo del pasaje a 7.50, levántense más temprano y viajen en la tarifa baja y así se van a ahorrar. Eso indignó, produjo una indignación, una rabia, ¿no? Y luego salió otro ministro diciéndole a los chiquillos, mire chiquillos, olvídense, esto ya no prendió, esto no es nada. O sea, descalificando todo, diciéndonos que la gente no seguía a los muchachos. Los muchachos hacían una cosa que se llama la evasión. Eran grupos masivos de muchachos, de estudiantes secundarios, entre 14 y 17 años, 18 años, los más grandotes tenían 18 años, y entraban a sopetón sobre las escaleras del metro, bajaban y saltaban los torniquetes. Y se sentaban sobre las bandejas de donde venía el tren, y por lo tanto el tren no podía pasar. Entonces se generaba una conmoción de esa naturaleza. Pero el tema era que no querían esa alza de 30 pesos. Ese era un conflicto mercado, Estado, sociedad civil. ¿Por qué? Y más todavía, porque el Metro de Santiago es una empresa pública. Entonces era más evidente todavía el asunto. A todo esto, para entender otro fenómeno, la democracia protegida chilena atravesaba por una situación de crisis permanente. Y esa crisis permanente, desde los años del año 1997, se reflejaba en una salida, en un abandono, en un vaciamiento de la ciudadanía política, electoral. Los ciudadanos dejaban de votar masivamente. En Chile habían dos posibilidades. Una, en la primera etapa de la democracia posautoritaria, era que la primera decisión que debía tomar un joven, que cuando cumplía 18 años tenía que inscribirse en los registros electorales, y si se inscribía, tenía la obligación de votar. Los jóvenes que lo quisieron no se inscribían.
Y de los 8 millones, más o menos, de ciudadanos que se habían inscrito para votar en el año 1988 para el plebiscito, el padrón electoral comenzó a bajar lentamente. Y no crecía, no aumentaba, no pasaba los 8 millones, sino que se mantenía ahí abajo sobre 8. Y crecía el número de no inscritos. Crecía el número de no inscritos. Y en el año 97 se hace una elección parlamentaria y ¡tas! Primera sorpresa, 97, 7 años de democracia postautoritaria. ¿Qué sucede? El voto nulo y el voto blanco y el abstencionismo llegan al 30%, 32% de los votantes inscritos. Y esto genera la constitución, desde mi punto de vista, de una nueva fuerza política. Pero no una nueva fuerza política que, si bien es cierto, no es una fuerza política electoral, va a decidir las elecciones a partir de ese momento. Ese partido a ese grupo yo lo llamé Partido de los No Electores. Y ese grupo fue creciendo, fue aumentando, y la desesperación de los actores políticos, de los partidos del orden, ya sea oficialistas o opositores, comenzaba a provocar una tensión. ¿Cómo solucionamos este hecho de que los jóvenes no voten y no participen? ¿Cómo hacemos que los hombres y mujeres recién jóvenes se interesen por la política? Entonces dijeron, bueno, cambiemos las reglas electorales. Establezcamos el voto voluntario. Idea brillante para algunos. Todos los cientistas políticos, de derecha, izquierda, o estas aberradas como uno, que no soy politólogo de derecha, como decía Calvo, ¿cierto? Dijimos, es imposible, hay que mantener el voto obligatorio. No, decidieron que había que darle una concesión a los jóvenes, porque los jóvenes decían, fíjense ustedes, que pintan canas, ¿ya? Que lo que decía, los jóvenes decían, el hacernos votar obligadamente es un acto autoritario. Lo que había costado sangre, sudor y lágrima, conquistar el voto y entregárselo a todos los ciudadanos y ciudadanas, lo que costó que nos entregaran el voto, el sufragio, el derecho al sufragio a las mujeres, ahora resultaba que era una imposición autoritaria. Era el desconocimiento total y completo de la historia política, social, de la conquista de la ciudadanía. No, es que no nos pueden obligar a hacer cosas que no queremos. Bien, está bien, dijeron algunos. Y aprobaron la ley en la cual se establecía la inscripción voluntaria, la inscripción obligatoria, automática, mejor dicho, porque al momento de nacer ya en Chile le otorgan un numerito y con ese numerito ya está inscrito en el Estado y tiene que está en todo lo que quiere el Estado. Entonces hicieron de que se inscribieran automáticamente, pero que fueran voluntarios si querían ir a votar o no. Era decisión de ellos. Eso fue en el 2012. Pero ya sobre la base de un bolsón de gente que ya no estaba votando porque eran los que no estaban inscritos. La primera elección que se hace con voto voluntario, la abstención del universo electoral total fue del 64%. El 38% no fue a votar. 62, 60, 36 o 38. Lo cual demostró que a la gente no le interesaba la política. Que a la mayoría de la población electoral, la población
activa electoralmente, es decir, de los mayores de 18 años en adelante, no le interesaba la participación política ni tenían interés de votar ni por los partidos tradicionales, ni por los partidos rupturistas, ni por los partidos conservadores, nada, no votaban. Y la democracia entonces comenzó a ser manejada o comenzó a ser soportada por un grupo de personas que votaban, que era siempre minoría. 42, 46, 48, 49, a veces se raspaba el 50%, pero siempre los abstencionistas eran más. Eran más. Ahora, en Chile, a nadie le interesó que existiera abstencionista. Y preguntado a un alto dirigente político, ¿qué haría usted con los abstencionistas? Él respondió en televisión, que todo el mundo lo escuchó, nada, porque a mí me interesan solamente los que votan. Porque ¿para qué yo voy a desgastar en ir a convencer gente que no quiere? Yo trato de convencer a los que votan. No me interesan, así, en esta palabra, no me interesan. Entonces hubo un total descuido de ese grupo de personas que no votaban. Y solamente a algunos se nos ocurrió estudiarlos. De meternos a estudiar ese bolsón de abstencionistas. A mí no me interesaba estudiar a los electores, porque yo sabía cómo votaban. Unos votaban por la derecha, otros votaban por el centro y otros votaban por la izquierda institucional, que yo le llamo izquierda neoliberal. Entonces, eso estaba claro. Y ellos, entre ellos se dividían el gobierno, a veces ganaban uno, ganaban el otro, y todo ganaba. Pero ¿dónde estaba el misterio? Para ponerlo de esa forma, estaba dentro de ese mundo de abstencionistas. Y esto es bien importante por lo que voy a decir inmediatamente. ¿Qué es lo que significó aquello? Significó que al interior del grupo de los abstencionistas, que era un bolsón de gente enorme, que llegaba a 5, 6 o 7 millones de personas, o 9 millones de personas, se constituyeron tres grandes grupos. Tres grandes grupos. Un grupo que era una franja, así delgadita, pero una franja que se movía fácilmente, que eran los que entraban y salían a votar. A eso yo los dije, eran los no electores flexibles, y que un día sí y que un día no. Inestables. Que de repente iban a votar, no voy a votar. ¿Ah? De esta gente que indecisos, no más que indecisos, eran como veleidosos con la política. Es el mejor concepto, eran veleidosos con la política. Después había otro grupo, que al que más me interesó y que más me agradaba a mí, que eran los que yo llamé los ciudadanos subpolíticos. Pero no es que estuvieran bajo la política, sino que eran los ciudadanos que hacen política en los márgenes del sistema, que no se integran al sistema, pero que son antisistema, son altamente críticos, son totalmente radicales frente a eso, y van desde los distintos grupos anarcos que existen hoy día en la sociedad actual, que como yo he dicho, son anarcos, pero que usan el anarquismo para expresar distintas tendencias, y ya lo hemos visto. Hay un anarco que acaba de ganar una elección presidencial, y se llama anarco libertario, y que tiene una bandera amarilla y negra, que es el señor Milei. Imagínense, si los anarquistas son así, bueno, dentro de los anarcos más críticos es una diversidad, pero completa. Una anécdota. A mí me invitaron en una oportunidad a dar una charla así como esta, en una convención, no sé si llamarlo convención, pero llamémoslo así para que nos entendamos, una convención de grupos anarcos.
en La Serena, porque ellos querían construir una plataforma para poder tener impacto. Esa era la intención de los anarcos, formar una organización, una plataforma virtual, digital, que permitiera tener. Entonces querían tener una radiografía de la sociedad. Y a mí me invitaron. Pero fuera un collage, una situación variopinta pero increíble. Los que se hicieron cargo de alimentar a ese grupo fueron los Hare Krishna. No sé si por acá ustedes... Los Hare Krishna. Porque los Hare Krishna estaban... ¿Ah? Krishna. Ellos estaban... Perdón. Los Krishna. Ellos estaban peleando porque querían conservar el valle del Elqui, en el norte de Chile, para que no pasara por ahí el proyecto IRSA, que iba a construir una carretera y por lo tanto se iba a destruir el medio ambiente. Entonces los Krishna, que le aman la naturaleza, prestaron su espacio para recibir a Arturo. Entonces cuando yo conversaba con ellos me decían, yo pertenezco a tal grupo. Ah, qué bien. ¿Y cuántos son? Yo. O sea, había 20, 30, 40, 60 grupos, pero en realidad no eran grupos, eran individuos. Pero ese grupo es numeroso. Entonces iban desde los grupos anarcos, de esos veganos, no veganos, que comen alimentos verdes, que no comen alimentos verdes, que comen esto, que no comen este otro. Los pobres cocineros se volvieron locos tratando de hacer alimentos para todos ellos. Es la diversidad abierta, la pluralidad hecha gigante. Pero esos grupos, los subpolíticos, están integrados por esos grupos, pero también están integrados por otros grupos que son los ex guerrilleros, que son los ex partidarios de la Unidad Popular, que son los ex combatientes durante la dictadura, que son ex de todo tipo. ¿Ah? Imagínense todos los... El ex es una categoría que las sociologías deberían integrar hoy día para entender el mundo moderno, el mundo actual. Porque ya no es moderno, es postmoderno, cualquier cosa. Los ex, estamos llenos de ex. Piensen ustedes, estamos llenos de ex. Este es el mundo de los ex. Bueno, ese mundo es tremendamente crítico. Se organizan en espacios territoriales. Se plantean la lucha. Esos son los que amaban porque lo amaban realmente, compañeros y compañeras, lo amaban el presupuesto participativo de Porto Alegre. Porque consideraban que era lo máximo de lo máximo, etc. Las luchas ecologistas, las luchas medioambientales, etc. Pero son tremendamente críticos con todo. Y esos son antisistema. Los subpolíticos. Pero junto con los subpolíticos, que es una franja también delgada, un poco más ancha que la anterior, estaba otro mundo, que es el mundo de los no políticos, y que son los grupos ciudadanos que han renunciado a la política. Y renuncian a la política, detestan la política, condenan a los partidos políticos, todos los políticos son mafiosos, todos los políticos son ladrones, todos los políticos son malos. Y son aquellos que opinan, compañeros, ustedes yo creo que lo han escuchado aquí en México, que dicen, da lo mismo quién gana, si yo mañana igual tengo que levantarme a trabajar. Da lo mismo, esa es la gente que piensa que todo es lo mismo siempre. Pero esos son los no políticos. Pero ese grupo también tenía otra característica en Chile, por lo menos. Eran tremendamente chauvinistas. Son tremendamente nacionalistas. Son los que salieron en masa en el año 1998, cuando la selección chilena clasificó para el Mundial de Fútbol de Francia. Se fueron en masa, se endeudaron para ir. Después fueron en masa a Sudáfrica en el 2010, cuando Bielsa los llevó al Mundial nuevamente. Entonces, es de un chauvinismo, son los que iban a la plaza
Italia, donde va a ser el centro y epicentro de la rebelión, los que iban a celebrar los triunfos del Chino Río, de un tenista, de esto y esto, y con la bandera chilena para arriba y la bandera chilena para abajo. Nacionalistas, pero totales. Los que cantaban la canción nacional con el corazón agarrado en las manos. O sea, una expresión de una suerte de fanatismo nacionalista muy fuerte, ¿no? Y tremendamente conservador en muchos aspectos. Ese grupo. Pero ese grupo no votaba. Y por lo tanto, como no votaba, no tenía incidencia. Los que votaban tenían incidencia, pero este grupo no votaba. Eso es lo que hay que poner atención. No votaba y no tenía incidencia. Bueno, toda esta sociedad neoliberal entró en crisis, entró en tensiones, entró en contradicciones, porque el neoliberalismo también entra en contradicciones producto de sus propias transformaciones, por su propia dinámica, por su propia forma de acumulación, etc. Y comenzaron en Chile a estallar una serie de situaciones que ponían en tela de juicio el funcionamiento del capitalismo. Ahora, las sociedades neoliberales son sociedades también que tienen una característica: generan un sector que se llama los ganadores, o sea, los winners, y un sector que son los perdedores, los losers. Entonces, la sociedad chilena se divide transversalmente. Hay ganadores que son de las clases altas, de las clases medias, de las capas medias, de los sectores de desigualdad, de los pobres, etc. Pero siempre hay una cosa que estas sociedades se genera así. Y comenzaron a haber activismo, más que movimientos sociales en Chile. El único movimiento social que existe realmente, que tiene un adversario constituido, tiene un proyecto histórico específico y tiene una identidad histórica de larga duración, de larga data, son los mapuches. Los mapuches, el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es el único que se puede reconocer como un movimiento social propiamente tal, ¿no? Los demás son todos activismos. Y el activismo es una manifestación que es sectorial, que es coyuntural, que es potente en un momento y desaparece y se transforma en otra cosa. Son activismos. En Chile no había movimiento social hasta que aparece un movimiento social transitivo, como es el movimiento secundario de estudiantes, que el movimiento merece muchas discusiones si es un nuevo movimiento social de los estudiantiles, etc. Pero está el 2007, que es la rebelión pingüina o la rebelión de los secundarios. Después viene la rebelión de los estudiantes universitarios en el 2011. Cuando no solamente en Chile hay un estallido, fíjese usted que también está en España, está en diferentes lugares. El 11 es una fecha clave, si ustedes quieren pensarlo de esa forma. Y nombro el movimiento estudiantil del 11 porque ahí van a aparecer actores políticos, sujetos que se transforman en actores que van a ser importantes para la fecha que viene. Ahí surge el liderazgo de Camila Vallejo. Camila Vallejo era presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile y era de las Juventudes Comunistas. Por lo tanto, los comunistas estaban felices. Tenían una princesa. Y el Time incluso la destacó. La puso en su... La declaró, si no la declaró, la puso en la portada del Time. Luego está Giorgio Jackson, que es el fundador de la corriente política y del partido político de Revolución Democrática, y Gabriel Boric, que es un estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, que tiene un grupo de izquierda autónoma y que después se transforma en Convergencia Social. Los tres dirigentes estudiantiles, reconocidos, hacen una gran rebelión estudiantil el 11, solicitando dos cosas: nuevamente conflicto, mercado, Estado y sociedad civil, educación gratuita y mejoramiento de la calidad de la educación.
¿Cuál es la respuesta de Michelle Bachelet? Crear una beca de gratuidad. No es declarar el derecho a la educación de todos y de todas y de todes, sino que es simplemente todos los que califican en una pauta, en un conjunto de requisitos, esos van a tener gratuidad, y todos los demás que no entran en ese ranking, por decirlo, en esos requisitos, simplemente tienen que pagar su educación, porque la educación es un bien de consumo. ¿Y mejoramiento del mercado? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué mejoramiento del mercado? Porque la educación, ¿cierto?, privada siguió existiendo, y es más, las universidades privadas comienzan a recibir este apoyo del Estado para los estudiantes que estaban allí. Fantástico. Fue fabuloso. El mercado sigue funcionando. Bueno, después estalla otro movimiento, otro activismo, que es No Más AFP, que son todas las personas que van a jubilar y todos los que van a tener pésimas jubilaciones, los que quieren reclamar sobre eso y quieren terminar con el sistema en ese sentido, ¿cierto? El movimiento No Más AFP, ¿cierto?, genera entonces una nueva situación. Y el año 18 estalla el movimiento femenino, ¿cierto?, que se genera a partir de una serie de denuncias de estudiantes universitarias por abuso, acoso de parte de profesores, etc. Y estalla un movimiento generalizado en todo Chile de mujeres reclamando sus derechos. Todo eso previo al 19. Sin embargo, todos esos movimientos fueron procesados, fueron manejados, el gobierno de Bachelet prometió tales cambios, etcétera, etcétera, pero no llegaban a nada. Pero el 19 se le ocurre subir el precio del metro, y eso, que eran 30 pesos, generó una de las respuestas más grandes que se han producido en la historia reciente de Chile. Saltaron miles de millones de personas a las calles. El entusiasmo que se generó al interior de los grupos políticos X y Z era que ya teníamos derrotado, vencido, golpeado en el suelo, faltaba que lo botáramos a la basura, al neoliberalismo. Sin embargo, la reacción de parte del poder constituido y de los partidos políticos del orden fue: ¿quieren cambios? Bueno, cambiemos la Constitución. Porque la Constitución política es la responsable de todos estos problemas. Y por lo tanto, cambiémosla. Pero antes de cambiarla, les vamos a preguntar a la ciudadanía si quieren cambiarla. Entonces decidieron hacer un plebiscito de entrada. Ahora voy más rápido porque ya me están diciendo que me quedan como 15 minutos. ¿Ah? Entonces hicieron un plebiscito de entrada. Y ese plebiscito de entrada lo hicieron con las mismas reglas electorales que habían existido durante todos los 30 años de la concertación de partidos políticos, de la democracia protegida o de la democracia autoritaria. ¿Qué significó? Que fue a votar el 51% de la gente. Es decir, se mantuvo afuera el 49%. Pero agravado por el siguiente hecho, que el año 20 ya había llegado la pandemia, estábamos en plena pandemia, las restricciones estaban presentes, la gente tenía mucho temor y toda la gente adulta y adultos mayores no fueron a votar. Y por lo tanto todos los mayores, todos los que tenían enfermedades crónicas, lo que fuera, se quedaron en sus casas. Por lo tanto se retiró un bolsón de gente que votaba. Entonces, ¿cómo creció? La pregunta es: ¿cómo creció al 51% si en la última elección habían votado 46 o 48%? Es que todos los que habían hecho la revuelta, todos los que se habían manifestado, que eran fundamentalmente estos jóvenes subpolíticos,
rebeldes, enojados, fueron a votar. Es decir, se transformaron y ahí se produce una primera revolución electoral o un primer hecho electoral es que entra 1.400.000 personas que no habían votado y fueron a votar para afirmar resueltamente queremos cambiar la Constitución de 1980. Y el 78% de los que votaron dijeron queremos cambiarla. Para que les diga a ustedes, compañeros y compañeras, cómo se produjo ese mar de alegría entre todos porque se había cambiado, se iba a cambiar la Constitución de Pinochet. Aunque ya no era la Constitución de Pinochet, porque en el año 2005 Ricardo Lagos había hecho una reforma constitucional en que él había firmado un nuevo texto constitucional y ya no llevaba la firma de Pinochet, sino que llevaba la firma de Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos había dicho en el discurso, había dicho, por fin tenemos una constitución democrática. Claro, eso no se lo creyó nadie, pero él sí, Ricardo Lagos lo cree hasta el día de hoy. Entonces, ganó eso, cambiamos la constitución, y para esos efectos hay que elegir una convención constitucional. Había un sector de la sociedad chilena que siempre había peleado y que sigue peleando hoy día, sigue pugnando para que exista una asamblea constituyente. Porque ellos consideran que la convención constitucional tiene un rango menor, es más baja que una asamblea constituyente. Y por lo tanto, siguieron y dijeron nosotros no vamos a votar por esa convención porque queremos asamblea constituyente. Y vamos a votar en contra, lo que sea. Pero esa convención tuvo tres reglas nuevas que fueron totalmente positivas desde mi punto de vista, y yo lo interpreto como positivo, a pesar de yo estar en una posición contraria a esa fórmula, que fueron establecer la paridad entre hombres y mujeres. Aunque uno diga paridad, tiene que tratar de decir que es entre hombres y mujeres, porque si no, la paridad puede ser entre varias otras cosas, ¿no? Pero era una paridad. Se establecieron 75 mujeres, 75 hombres. Luego se estableció la representación de los pueblos originarios. Y eso también fue único en todas las convenciones, en todas las asambleas constituyentes que se han realizado en América Latina. Luego se estableció que se podía hacer la elección de listas de independientes. Es decir, todos los que no estaban afiliados a partidos políticos del orden, ya sea de derecha, de izquierda o de centro, podían formar listas. Era la primera vez que se daba la posibilidad de que los independientes podían participar en un proceso electoral. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se presentaron nada menos que, si no me equivoco, 220 listas. Lo cual era una locura porque era mucha gente, eran cientos de listas, 220, pero que toda la gente no tenía conocimiento, no podía entender qué es lo que significaba aquello. Entonces se generó una situación de ausencia de votantes que se hizo con voto voluntario, pero solamente la convención fue electa por el 42% de los electores. 42%. Eso significa que el 58, si estoy sumando bien, el 58% del electorado no eligió convencional. Y dentro de esa convención ganaron los sectores independientes. Ahora, pero tampoco dentro de esos sectores independientes diversos, sueltos, estaba la lista del pueblo, independientes no neutrales, estaba el movimiento mapuche, todo era una cosa muy
muy diversa y muy plural, pero muy poco cohesionada. Es decir, no había, si uno lo compara con los procesos constituyentes que se dieron en Bolivia, se dieron en Ecuador o se dio en Venezuela, los constituyentes de esa asamblea llegaban ya con un mapa trazado. Ya tenían un proyecto constitucional. El Evo y el movimiento del MAS tenían un proyecto constitucional y que tenían que discutirlo, arreglarlo, qué sé yo. El caso de Correa también. Y cuando Alberto Acosta se le puso medio chúcaro a Correa, ¿cierto? Trató de demorar o trató de hacer más participativo, Correa lo sacó y puso otro para apurar el proceso. Bueno, Chávez no tenía que hacerlo porque Chávez tenía cerca del 98% del control de la asamblea. Entonces hicieron una constitución, la constitución bolivariana, no se tuvo ningún problema para hacerla. Pero en el caso chileno eran una cantidad diversa de gente que tenía que ponerse de acuerdo y no se ponían de acuerdo y todos querían poner una cosa, ponían otra, etc. Y produjeron una constitución política que desde mi punto de vista era una buena constitución. Y por último, era la constitución que nos podía sacar de encima la constitución política de Pinochet. Pero la derecha inició una campaña desde el primer momento de obstrucción, de generar una serie de problemas, de denunciar otro, etcétera, 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 que provocó que la población, la ciudadanía, comenzó a tener desconfianza de los convencionales. Y los convencionales también cometieron muchos errores. Entre ellos, por ejemplo, uno que inventó que estaba enfermo de cáncer para conseguir recursos y después lo descubrieron y tuvo que reconocerlo y eso desplomó a la lista del pueblo. Situaciones de esa naturaleza, ¿no? Gente que no tenía la preparación, que perfectamente la preparación es algo que se puede subsanar con los buenos asesores, etcétera, pero tampoco tenían mucho dinero para pagar asesores, etcétera. No tenía el apoyo del poder constituido. Fíjese usted que los 3 procesos que yo he nombrado, Chávez apoyaba la Asamblea Constituyente, Correa no solamente la apoyaba, sino que la manipulaba, y el Evo también apoyaba. Pero en Chile teníamos un presidente de derecha, como Piñera, que no quería la convención. Rechazaba el cambio constitucional. Bueno, se entrega la Constitución. Y además tenemos una mapuche dirigiendo la convención. Tenemos a una mujer que nuevamente que no era mapuche, pero que dirige la segunda parte de la convención, y el vicepresidente de esa convención es gay. Entonces fíjense ustedes que las caras de terror horrorizada de la gente de bien, observando ese grupo de personas que les parecía salido desde el infierno. Porque era todo lo contrario al orden político, social, cultural chileno. Cuando yo les decía que había continuidades, bueno, las continuidades en el caso chileno está dada por el racismo, por la xenofobia, por la homofobia, etc. Hasta que llegó el momento en que ya esa constitución fue rechazada por el 62, para ser exacto, el 61.9%. 62% de la población en una participación con voto obligatorio. Fíjense, cambiamos la regla de voluntario a obligatorio y entraron a votar todos aquellos que no habían votado durante años. Y quiero explicar esto para que se entienda. La gente no solamente no votaba porque no le gustaba la política, sino porque no votaba porque el ciudadano neoliberal es un ciudadano que está siempre maximizando sus utilidades, que es la máxima del neoliberalismo. Entonces, cuando ganaba la Concertación, no le provocaba nada porque hacía políticas
que le eran favorables. Pero si ganaba la derecha, hacían políticas semejantes a las que hacía la Concertación y ganaba igual. No eran contradictorios los proyectos, la oferta, los programas de gobierno. Sí, termino, Carlos, no te preocupes. Es que por lo tanto, cuando vieron que esta constitución política creada por la convención era todo lo contrario a lo que se le había ofrecido durante 30 años, se sintieron amenazados. Porque venía algo que no conocían. Y entonces cuando le decían, bien, vamos a tener un solo sistema de salud público, se termina la ISAPRE, se termina esto. No, yo no quiero compartir con la rotería y por lo tanto yo voy a votar en contra y rechazar. Entonces ganó el 62% decidido por ese cúmulo de gente que eran 5 millones de sujetos que no habían votado nunca y que fueron a votar ese día. Y ganaron con 8 millones de personas. Y el otro sacaron apenas 4 millones y tantos. Ya, pero eso sería nada. Viene el segundo proceso. El segundo proceso se ordena. Dicen, no, nosotros no vamos a entregar nuevamente a los ciudadanos, sino que esto va a ser dirigido por los partidos políticos crean una comisión de expertos, los expertos ofrecen una constitución que según todo era buena y muy buena, y que era mejor que la que teníamos y era mejor de la que habían hecho los convencionales, porque se había hecho en forma ordenada y por gente de bien. Pero eso vamos a elegir 50 personas que son los consejeros, los que van a tener que tomar esa constitución que hicieron el proyecto constitucional que hicieron los expertos, revisarlo y ofrecerlo la cosa. Bien, van a elecciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese 62% que mucha gente, muchos analistas consideraron que era coyuntural, del 4 de septiembre del rechazo, no, sí, esto fue el rechazo, pero ahora va a ser otra cosa. La derecha vuelve. En esas elecciones de mayo de este año, vuelve a obtener el 62%. Entonces ya no era coyuntural, sino que era más bien estructural. ¿Y cómo se compone esa nueva formación? De 50 consejeros, el Partido Republicano, un partido de extrema derecha, saca 23 consejeros, y la derecha tradicional, como se le nombra ahora, sacaron 16. O sea, de 50 39 eran de la derecha. Escribieron una nueva constitución, un nuevo proyecto constitucional a lo que ellos querían. Y la hicieron peor, más reaccionaria que la constitución política de 1980-2005. Y hoy día, y con esto termino, para tranquilidad de Carlos, hoy día nos enfrentamos a lo siguiente. Al siguiente fenómeno. El 17 de diciembre próximo, en un poco menos de un mes, tenemos que volver a las urnas para votar este proyecto que hicieron los los consejeros, que es una constitución de derecha, de extrema derecha. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Si nosotros votamos en contra, porque así se llama el voto, va a ser el voto a favor o en contra. Si votamos en contra, le decimos no a la constitución elaborada por los consejeros de derecha, especialmente republicanos. Pero nos quedamos con la constitución de 1980-2005. O sea, damos un giro de 360 grados y volvemos al mismo punto que teníamos el 19. ¿Capta? Por eso digo que Chile está encerrado en un laberinto constitucional que no se define ni por A ni por B, que no tiene ruptura posible dentro de lo que hoy día se da, sino sea golpear la mesa, tirar el mantel, destruir todo lo que hay. Porque ya no tiene solución dentro de lo institucional.
De lo contrario, si gana el a favor, gana la extrema derecha, y lo más probable es que en 2 años más tengamos como presidente de Chile a José Antonio Kast, que es un símil de Trump, Bolsonaro, Milei. ¿Para qué les voy a decir más? Si eso es lo que significa. Pero no hay ruptura. ¿Y por qué no hay ruptura? Y esta es la última palabra que digo. No hay ruptura porque no hay izquierdas. En Chile no hay una izquierda capaz de levantar un proyecto anticapitalista, un proyecto ecosocialista, un proyecto pro-democrático inclusive, etcétera, etcétera, etcétera. No hay izquierda en Chile. Tenemos una fragmentación de grupos de izquierda que pasan discutiendo y peleando entre ellos, y no hay ningún tipo de unidad posible. Es decir, hace 50 años Chile, la izquierda fue derrotada y no tenemos izquierda. Y la izquierda que existe es una izquierda institucional que hoy día está en el gobierno y que sigue haciendo políticas neoliberales. Por eso he sostenido en varias oportunidades que Chile es un país sin destino, que vivimos en un eterno y permanente presente neoliberal. Es como el día de la marmota, siempre uso esa imagen, que nos damos vuelta en lo mismo una y otra vez, pero no tenemos salida. Y la única salida es la ruptura, es el quiebre institucional, es lo que yo decía ayer en la charla. La única posibilidad de ruptura es la revolución. La revolución social, hágase como se haga, pero hay que hacer la revolución y instalar nuevamente en nuestro léxico político, social y cultural la palabra revolución, seguida con el léxico y con la palabra socialismo. Todo eso son cosas que hay que llenar, pero esa es la tarea. Compañeros o compañeras, si no, vamos a ver cómo este mundo neoliberal sigue avanzando y sigue destruyendo al mundo y a la civilización. Por lo tanto, hay que encontrar luego el futuro posible. Chile, por lo menos de aquí a diciembre, no lo tiene, y de aquí al 24, al 26, tendrá que luchar mucho para conseguirlo. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a la segunda parte de este evento. Ya está planteada. Lo que resultó interesante es que en su